Bueno, bendiciones a todos nuestros amados profetas y ministros del nuevo pacto de todo el continente americano y más allá del continente. Así que le damos gracias a nuestro Elohim viviente porque hoy prácticamente tomamos un reinicio de la escuela de Mm. profetas Punta de Diamante. Estuvimos unos meses en stand-by, pero volvemos a empezar. Y hoy vamos a retomar nuestra clase. Estamos hablando de los símbolos bíblicos que se mencionan en el libro de Revelaciones y que cada uno de ellos tiene un significado muy importante. Ya vamos por la parte 18 creo que es. Pero hay siquiera unas 8 lecciones más sobre esto. Y es importante estudiarlas porque antes de poder interpretar realmente el libro de revelaciones necesitamos conocer esto. Esto es fundamental. Es lo básico. El Elohim me dijo hace como 25 años, 26 años, que para poder entender el libro de revelaciones y todo lo que es lenguaje apocalíptico, ¿no? Todos los libros, los profetas, el mismo libro de los Salmos, en algunas expresiones, necesitamos conocer el, el significado de los símbolos, de las imágenes, de las figuras y todo eso, para poder dar una correcta interpretación. Y después de conocer, ver todos los contextos, cómo se dan. Y en base a los contextos, cómo se dan, nosotros podemos saber a qué es lo que se refiere. ¿Por qué? Porque una figura simbólica puede representar muchas cosas. Por eso que el contexto de los versículos bíblicos permiten entender de alguna manera el significado de lo que quiere decir en cada parte de la Sagrada Escritura, especialmente en todo lo que es campo apocalíptico o revelación. Entonces, vamos a hacer una pequeña oración y darle gracias a nuestro Padre y avanzar, porque por Él estamos aquí. Padre, en el nombre de Yahshua Hamashiach nos presentamos delante de ti una vez más, siempre agradecido, mi Rey eterno. Tú eres bueno, eternamente bueno. Gracias por permitirnos, Señor, un 2026 con mucha fuerza, entrar con mucha fuerza y establecer tu reino, Señor. Establecer, Rey del cielo, tu reino sobre cada tierra, cada nación, cada espacio continental, aéreo, marítimo, terrestre, en todas las áreas, en los polos, Señor. Gracias por tu perfecta voluntad establecida para con nosotros. Hoy necesitamos dirección de tu Espíritu Kadosh para poder entender e ir más allá en estos temas relacionados con los símbolos y las figuras simbólicas. Gracias, poderoso Elohim. La revelación solo viene de parte del Espíritu Kadosh. A ti sea toda gloria, honra y poder, eterno Elohim. Amén. Muy bien. Ahora sí. Bueno, hoy vamos a ver yo creo que tres términos muy importantes. Lo que la escritura habla sobre el Seol, el Hades y el Abadón. Algunos de ellos representan lugares, otros representan un imperio, otros representan una figura simbólica de espíritus, otros representan figura simbólica de castigo eterno, lugar eterno y condenación eterna y cosas por el estilo. Bueno, pero vamos a ir de a poco. El Seol y el Hades son las dos palabras que van unidas, una en griego y la otra en hebreo. Van ahí, porque son los lenguajes más característicos en las Sagradas Escrituras, pero por encima del lenguaje griego está el lenguaje hebreo. Entonces yo al menos, en lo particular, casi todas las raíces de las palabras voy a buscar en el hebraísmo que le dicen, o en el lenguaje hebreo, porque ahí encuentro mucha más luz, mucha más claridad. Y no me topo con ningún panteón multidioses, sino directamente me voy al Elohim, un solo Dios verdadero. Muy bien, Seol, Hades y Abadón. Estas palabras simbolizan el mundo de los muertos o el sepulcro, la sepultura. O sea, estamos hablando de la cosmovisión, de todo lo que se mueve en la oscuridad, en las tinieblas, en los lugares de tinieblas.
El Hades o el Seol están configurados bíblicamente como el lugar de los muertos, el lugar de los muertos o los abismos de oscuridad. Hay abismos en las aguas, Mexula, hay abismos en los aires, en los cielos, conocidos como hoyos negros. Hay abismos en cielo, tierra, aguas y todo eso. Hades, Seol, se identifican más con el asunto de las aguas. Cuando hablamos de los abismos la vez anterior, ahí sí topamos un poco sobre Mexula. Y Mexula sí se enfoca directamente en las aguas. Pero hoy vamos a hablar sobre Seol y Hades y eso se enfoca un poco más en la tierra. Pero también puede ser figurativo y se puede referir a cualquier abismo en cualquier lugar. Ahora, los abismos de oscuridad son referidos en las Sagradas Escrituras como el destino de los muertos o el lugar de tormento. También se describe como el morir espiritualmente o la muerte eterna. Esas son configuraciones relacionadas con el Seol y Abadón como lugar. O sea, están en un lugar donde se habita, por decirlo así. El Seol y Abadón son símbolos de el lugar debajo de la tierra, es la figura. La figura, por eso me refería, a diferencia del Mexula, que refiere a los abismos en las aguas o las sepulturas en las aguas, ¿no? Se refiere al lugar en la tierra. Si usted toma una figura referida del Tártaro, de la mitología griega, antes de llegar al Tártaro se pasa por un lugar de aguas llamada Ciénaga, Estigia, creo que se llama también ese lugar, referido con las aguas, donde están los abismos en las aguas, y después de pasar los abismos de las aguas, según la mitología estoy refiriendo, se entra al lugar de los muertos en la tierra. O sea, son como lugares simbólicos, pero estratégicamente definidos. Por eso es que me refería al Seol y al Hades como algo debajo de la tierra, específicamente, o más específicamente sería la palabra. Entonces, estos lugares bajo la tierra son los que se conocen como las regiones de cautividad o inframundo. Regiones de cautividad. La profeta Ana Méndez, en sus momentos más gloriosos, ella habló sobre regiones de cautividad y todo está escrito en las Sagradas Escrituras, porque de todo tenemos que estudiar y hacer referencia. No podemos simplemente decir que alguien lo dijo y así es. No, tenemos que confirmar por las Sagradas Escrituras que así es. Así como los hermanos de Berea en Hechos 13, ¿no? Que eran muy investigadores, más o menos así. Ahora, este lugar, regiones de cautividad, se menciona mucho en algunos libros y habla de lugares donde hay prisiones de oscuridad espiritual, pero estamos hablando de los vivos, no estamos hablando del lugar de los muertos, porque en el asunto de los muertos tienen que esperar una especie de resurrección, ¿no? Esperar hasta ser juzgados en un lugar. Entonces, es un asunto medio misterioso ahí, pero así es que se configura en las Sagradas Escrituras. Entonces, el inframundo en este momento representa un lugar donde el brujo, el hechicero, el agorero, el adivino, el chamán, el santero, cualquier persona, sacerdote satánico, cualquier persona que supuestamente en esta tierra empieza a hacer sus trabajos místicos, se conecta directamente con ese lugar, inframundo. Por eso también se lo conoce como las regiones de cautiverio o las regiones del inframundo o en las cavernas infernales. Son términos que se mencionan en las Sagradas Escrituras y están relacionados precisamente con esto. Ahora, inframundo podría simbolizar una especie, metafóricamente hablando, de abismos o cavernas infernales, como me refería, en donde los ángeles caídos de segunda y tercera jerarquía u orden han permanecido. Mira, aquí hay un misterio y lo quiero
declarar. Hay tres cielos, ¿verdad? Primer cielo, segundo cielo, tercer cielo. El primer cielo es el Shamayín, lugar celestial, donde habita el Altísimo y donde ninguna cosa inmunda puede ingresar. El segundo cielo, que hay segunda jerarquía, que hay tres órdenes angelicales, ángeles, sería ángeles de poder, de dominio y ángeles de virtud, así. Y está el tercer cielo, donde estamos nosotros, y encontramos a los principados, a los arcángeles y a los ángeles. Esas son la segunda y la tercera. Los ángeles caídos fueron enviados a lo más profundo de los abismos de la tierra. Eso es lo que dice Isaías. Isaías capítulo 14 creo que es, ¿no? Bueno, cuando habla del caído. Entonces, fueron enviados a los abismos más profundos. Ahora, una categoría de ángeles que son de la primera jerarquía, que se encontraban en el Shamayín, que son ángeles, tronos, serafines y querubines. Ese tipo de ángeles son los que están en prisiones prisiones en los abismos eternos, en las profundidades de la tierra, por decirlo así, tomando como una figura metafórica, como dije, ¿no? Son los que están allá. Por eso es que hay dos tipos de alineaciones. Hay una alineación hacia el Shamayín y hay otra alineación hacia las cavernas infernales o los abismos infernales. Por decir, nosotros tenemos una alineación a través de arcángeles, ángeles de virtud y serafines, que son los ángeles de la adoración y de la comunión del pueblo del Elohim con el trono del Padre. Entonces nosotros nos conectamos hacia arriba al trono del Padre. Pero el brujo, el hechicero, el santero, el agorero, el satanista hace una conexión en el segundo cielo con demonios de dominios, de antivirtud, porque ya cayeron, y de poder. Y esos tienen una conexión directa con el inframundo, en donde está prácticamente o habita o se menciona el imperio de la muerte. Ahora, hay que entender, por eso es que proféticamente estos tres términos, Seola de Abadón, pueden mencionar un lugar como lugar, o pueden mencionar una habitación donde se mueven demonios. O sea, pueden mencionarse como espíritus o puede mencionarse también como un lugar. Entonces, metafóricamente, al mencionarlo como un lugar, se refiere precisamente al lugar donde está Hasatán y sus caídos, pero de primer orden. O sea, la primera jerarquía, donde hay ángeles tronos, donde hay ángeles serafines y querubines que cayeron, que perdieron su dignidad. Están juntos donde está Hasatán. Hoy en realidad lo que vemos en esta tierra, en este tiempo, o desde que Yahshua resucitó y se posicionó en lugares celestiales, lo que vemos ahora es que hay un lugar donde Hasatán está encarcelado desde que Yahshua resucitó, Apocalipsis 20, un lugar, y ahí están ángeles de la primera jerarquía, tronos, serafines y querubines, ¿no? Entonces los que se mueven en segundo cielo, en tercer cielo y en el inframundo son esas cortes de ángeles caídos, ¿no? Entonces ellos se conectan con brujos, hechiceros, agoreros, adivinos y todo eso, satanistas, se conectan y directamente esas personas que sirven al mal van y hacen un alineamiento, sería, hacia el inframundo. Así como nosotros, los hijos de Dios, del Elohim, hacemos un alineamiento hacia el cielo. O sea, una escalera que desciende del trono del Padre y por ahí ángeles, serafines, suben y bajan. Y nosotros tenemos esa conexión de cielos abiertos. Entonces, de la misma manera, el brujo, el hechicero, como le dije, se conecta hacia el inframundo. Y ahí es donde el Abadón o la palabra Abadón es la que se relaciona como el lugar. Entonces, hay que entender que hay abismos, hay más abismos en plural y hay el gran abismo. Por eso son diferentes lugares. Entonces, cuando se menciona el gran abismo, se menciona es en el lugar donde Hasatán tiene su trono, digamos así.
Por decir, para que lo entendamos mejor. A ver, Yahweh dice, sí, Yahshua dice en Apocalipsis 21 que el trono de Yahweh está o es conocido como el monte de Sión, el trono de Yahweh, y está en los lugares celestiales, se llama allí. Entonces Hasatán, como él quería también un trono, y fue desechado y fue arrojado, serían los abismos más profundos de oscuridad, y ahí aparece la palabra Abadón, que más adelante se la voy a explicar. Aparece la palabra Abadón como precisamente esos lugares de profunda oscuridad. Entonces, en esos lugares de profunda oscuridad, Hasatán no es que anda suelto, Hasatán está atado. Y la primera jerarquía de ángeles que ya mencioné, tronos, serafines, querubines, están atrapados con él. Porque ellos forman lo que se llama el monte de la destrucción, un antitipo. No, sería una antítesis, sería. O sea, lo contrario, lo opuesto. Lo opuesto del monte de Sión, que es en el lugar celestial, se llama allí. Entonces, el monte de la destrucción, que es lo que se deriva de la palabra Abadón, entonces se refiere a un lugar donde Hasatán estableció un trono en el inframundo. Por eso es el gran abismo, que se conoce como el gran abismo. Así se lo menciona. Porque es un lugar donde Hasatán tiene su trono. O sea, como el enemigo quiso imitar, digamos así, o usurpar sería la palabra, el trono de Yahweh en los lugares celestiales, en las alturas, él va y establece su trono en el Abadón, en las profundidades de la oscuridad. Y desde ahí, atado él, junto a esas tres cortes que mencioné, de primer orden, están allí. Entonces los que se mueven en segundo cielo son demonios caídos de orden, dominios, virtudes y poderes o potestades. Por eso es que más se mencionan en la Sagrada Escritura las potestades y los dominios, pero más las potestades. ¿Por qué se mencionan más las potestades? Porque las potestades son los demonios o espíritus malignos que forman una alineación o un alineamiento de los brujos, del hechicero hacia el inframundo. Por eso es que se lo menciona más a ellos, a los ángeles de poder o potestades o ángeles poderosos, así. Por eso se menciona más. Y ellos son los que hacen una conexión al inframundo. Y operan o se mueven en lugares celestes y se mueven en las atmósferas terrestres, tercer cielo. Entonces, en ese espacio sería dimensional espiritual es que se mueven. Nosotros podemos llegar al trono del Padre, de Papá. Los demonios, brujos, hechiceros llegan al trono de Hasatán. Él sería en este caso el monte de la destrucción, que viene de la palabra Abadón, ¿no? Y nosotros nos conectamos al monte de Sión, ¿no? ¿Dónde está el trono del Abba? ¿Dónde está el trono del Baruch Adonai? Entonces está allá. Así es que funciona sería la macrovisión espiritual o invisible. Por eso es importante conocer estos aspectos para no entrar quizás en confusión con relación a los términos y no estar claro en el significado de cada cosa. Vamos a seguir con el Seol y el Hades primero. Muy bien. Como decía, en esa parte de segundo cielo y tercer cielo donde operan, encontramos a potestades, potencias y poderes. Allí aparecen algunos términos que se describen, por decir, en Mateo 18, pues parece que es. Cuando habla de espíritus sayones o espíritus verdugos, cuando habla de eso, o espíritus que son los guardianes o los carceleros, en algunas versiones, por eso es que hay que leer algunas versiones. Allá aparecen en esa línea espíritus sayones, castigadores, torturadores, verdugos, espíritus acatarta, que significa espíritus inmundos, aparecen allí, 1834, aquí lo tengo registrado. Entonces, ellos operan directamente en conexión, como dije, con los brujos, los hechiceros, los místicos, los satánicos y todo eso. Espiritualmente hablando, en ese sentido, allí hay un acuerdo de trabajo, hay una línea
de conexión, y por eso ellos siempre hacen, obviamente, cosas que tengan que ver con el inframundo, con la oscuridad, que tengan que ver con cosas de desastres y un sinnúmero de situaciones así. Ahora, este lugar donde están estos espíritus inmundos, ahí aparecen como lugar los espíritus de cautividad. ¿Cuáles son los espíritus de cautividad? Miren cómo funciona esto. A ver, el espíritu de cautividad opera atando a alguien, por decir a una persona, la sumerge en la soledad, por decir así. Entonces se la lleva a un lugar de cautiverio llamado el Valle de la Soledad. Está escrito en las Sagradas Escrituras, el Valle de la Soledad. Entonces, no es que se la lleve en cuerpo, sino que toca su alma, y su alma es llevada cautiva a ese lugar porque le han hecho un embrujo, un encantamiento, un hechizo, una actividad mística, le hicieron, y por eso su alma se la llevaron hacia ese lugar, llevada cautiva. Y esa figura metafórica de llevar cautivo a un lugar representa nada más que una persona dentro de su propio ser está cautivo, no es libre, o sea, dentro de su propio ser. No es que físicamente está allí, sino espiritualmente. ¿Cómo se lo lleva a alguien así? En la cultura china eso se llama las 9 desfragmentaciones del alma. O no, de fragmentaciones, porque las esparce y las lleva a las 9 regiones de cautividad que hay en la cultura china, en unos edificios a los que llaman los tagodas, así. Por eso los chinos tienen muchos edificios especiales donde supuestamente hay 9, y esos son lugares de cautividad. Entonces se llevan supuestamente al alma, la persona sigue viviendo, sigue su vida normal, pero su alma está cautiva, su alma está fragmentada, su alma está dañada, y por eso la persona, aunque vive, espiritualmente está en una forma de cautiverio. Así que, ¿cómo se lleva esa alma? A través de la brujería, a través del hechizo, a través del encantamiento. Lo llevan a través de algún acto místico, especialmente las personas que no conocen a nuestro Elohim, porque ellos son los más vulnerables. Entonces están cautivos espiritualmente en esos lugares. ¿Y cuáles son esos lugares? El Seol, el Hades. Esos son los lugares de cautiverio del alma. Entonces el alma está atrapada. Por eso Ezequiel 13 habla de aquellos falsos profetas, habla del brujo, del hechicero, del adivino, del agorero, que dice: caza las almas al vuelo, las atrapa con redes mágicas, con velos mágicos, con vendas mágicas, con cordones mágicos, los atrapa y los lleva cautivo. Entonces Elohim declara un juicio para aquellos que hacen el mal y establece que él mismo los va a destruir. O sea, ese acto representaría la liberación de aquella persona que espiritualmente está cautiva en un lugar de cautividad, sea cual sea esto. Por decir, el Valle de la Soledad y del Olvido, que tiene que ver con todos los procesos depresivos, cuando una persona está en depresión, cuando una persona tiene problemas de síndrome de Down, cuando una persona entra quizás en un estado de demencia, de locura, ya sea demencia senil o ya demencia desde temprana edad, esquizofrenia. Entonces se lo lleva cautivo a lugares como esos. Hay otros lugares que tienen que ver con los abismos de las aguas, donde están los espíritus de las aguas, y eso tiene que ver más cuando una persona está cautiva por medio de espíritus inmundos de inmoralidad sexual y comete todo tipo de perversión sexual. Entonces esa persona espiritualmente, su alma está cautiva en las aguas inmundas de los espíritus de las aguas, y ahí tienen dominio. O sea, las diferentes regiones de cautividad dependen del tipo de cautiverio que la persona tenga. Una persona puede tener una enfermedad, un cáncer, puede tener una enfermedad de maldición generacional o de maldición de linaje o de maldición de línea de sangre,
de maldición parental, maldición por derecho legal, maldición por línea de tiempo, lo puede tener. Y está sujeta a una enfermedad de esa naturaleza que conlleva, sin importar la edad, a una especie de cautiverio, es cautiva por esa enfermedad. Ahí es que aparecen la leucemia, aparecen algunos los problemas de glucosa, enfermedades que se transfieren genéticamente, ahí aparecen. Entonces no es otra cosa más que están siendo cautivos por una maldición, sea de linaje o generacional, y están cautivos sus almas en ese lugar. Entonces, en esos lugares que se conocen como las cavernas infernales, allí hay una conexión. Entonces el brujo, ¿qué hace? Levanta un altar, y al levantar un altar ocupa un espacio, un lugar, y ese lugar es considerado una especie de trono para un espíritu inmundo, para un demonio. Entonces cautiva a la persona a través de un brujo, encantamiento, hechizo, y ponen ese pequeño altar a través de las pequeñas cosas que puedan tener de la otra persona, y lo ubican en una parte en donde está ese trono. Entonces, espiritualmente hablando, como ese trono se conecta con el inframundo, espiritualmente hablando, la persona que no conoce al Elohim va cautiva justamente su alma a ese lugar en el inframundo, llamado regiones de cautividad. ¿Por qué es importante conocer esto? Precisamente porque cuando ministramos liberación, hay que arrancar las almas desde ese lugar. Hay que arrancarlas. Hay que romper los yugos, los diseños o antidiseños, el altar, y hay que destruir al espíritu inmundo que está sentado en ese trono. Por decir, para tener una referencia, el Monte Sorte, allá en Venezuela, estamos hablando que ese es un lugar de conexión directa con el inframundo. ¿Sí me explico? Los cementerios de chamanes, de brujos, en cualquier parte del país, o en cualquier país, tiene que ver con eso. Los lugares que se convierten como en trono al espíritu de la muerte, todo Centroamérica lo sabemos, en todo Centroamérica hay, perdón, Teotihuacán. Entonces, ese lugar se conoce, sería un lugar de trono demoníaco donde las almas quedan cautivas en ese lugar. Por eso es que hay algunos casos en donde personas que son turistas van a un lugar, por decir unas pirámides, y ellos ¿qué hacen? Muchas veces escriben su nombre en las pirámides, en las paredes de las pirámides. Escriben su nombre. ¿Y qué están haciendo? Se están ligando directamente e indirectamente a ese lugar del inframundo. Porque ese lugar es el trono representativo visible de un trono invisible en los abismos eternos, donde Hasatán, con sus 3 primeras cortes de ángeles sería, está cautivo. Entonces se hace la conexión. Y por eso es que cuando nosotros tenemos que ministrar liberación, tenemos que arrancar de la gente. A veces tenemos que borrar el nombre de aquellas personas de ese lugar en el cual ellos mismos, por ignorancia o por lo que sea, inscribieron o registraron su nombre. Así como nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida del Cordero de Yahweh y en el libro de la vida de Yahweh, entonces, que es figurativo, nosotros estamos en relación directa con la luz y por lo tanto nuestros nombres están reconocidos allá. Pero los que están conectados con las tinieblas, sus nombres están conectados hacia el inframundo, en lo que se conoce como el libro negro, el libro del macho cabrío. O sea, tienen algunos nombres figurativamente que se le dan así para poder identificarse de acuerdo a la secta, de acuerdo al culto, el tipo de culto espiritual maligno, demoníaco que la persona practica. Por eso es que esto va así. Entonces, allí, en ese lugar, como el alma de la persona está cautiva, ahí vienen los espíritus sayones, los espíritus castigadores, los espíritus torturadores, los espíritus verdugos, los acatartas, y empiezan a atormentar a la gente estando en vida.
la atormenta. La atormenta físicamente, la atormenta con una locura, con esquizofrenia, la atormenta con un síndrome de Down o un Parkinson, la atormenta con un TDAH y así. Lo atormenta con asuntos de autismo y cosas así. Entonces van y los atormentan porque esa persona está prácticamente, algo se hizo y que está conectada al inframundo, y por eso las personas tienen ese tipo de problemas. Entonces cuando uno tiene que orar, a veces es difícil romper situaciones porque no conocemos. Cuando empezamos a conocer, se vuelve mucho más fácil ministrar liberación en todos los casos. Empezamos a levantar equipos de intercesores. Los equipos de intercesores están continuamente todo el tiempo orando, rescatando a la gente, a los cautivos y todo eso. Todas esas configuraciones de cautiverios, que el cautiverio en Egipto, que el cautiverio en Babilonia, que el cautiverio en Grecia, en Roma y así, que son figuras simbólicas y metafóricas también, ¿ya? Justamente del Seol, el Hades y el Abadón. Y la Escritura habla de full cautiverios. Israel pasó por múltiples cautiverios. Entonces, esa misma figura es que el alma de la persona es llevada cautiva, atrapada al vuelo, Ezequiel 13, atrapada al vuelo, cazada a través de embrujos, de hechizos, a través de amarres, a través de tantas cosas malignas que lastimosamente la gente practica en su ignorancia. Por eso, al ministrar liberación, los arrancamos de ahí. Borramos el nombre de ellos, destruimos el pacto, la alianza, destruimos el hechizo que le hicieron, destruimos el altar, cualquiera que sea el nombre del altar que hicieron, destruimos el trono, cualquiera que sea el trono y el espíritu inmundo que está entronado allí, lo destruimos. Y hacemos algo importantísimo. Vamos hasta el tribunal del Mesías. Tribunal del Mesías. Corintios 10 creo que es, verso 15, no me acuerdo, 1 Corintios 10, bueno, o segunda, usted lo busca, que no me acuerdo ahorita, pero habla precisamente de que todos compareceremos, vivos y muertos, ante el tribunal del Mesías. Los que estamos vivos, los que tenemos vida espiritual, los que están muertos, los que viven y no tienen vida espiritual. Entonces compareceremos ante el tribunal del Mesías. En este tiempo, y desde que Yahshua resucitó y fue coronado en gloria, capítulo 5 de Revelaciones, desde allí en adelante existe la figura simbólica del trono o el tribunal del Mesías. Antes eran las cortes celestiales, Antiguo Testamento, libro de Daniel, antes eran las cortes celestiales. Capítulo 5 de Juan, versos 22 y 23, dice Yahshua que a él le fue entregada la capacidad de juzgar. Por eso es que se llama Yahshua HaMashiach, o Yahshua el Mesías, o Jesús el Mesías, sería en nuestro español. Y la palabra Mashiach significa juez supremo. Juez supremo, a diferencia de la palabra Cristo, que lo reconoce solo como un ungido, como un gibor, como un valiente, como un poderoso. En cambio, la palabra Mashiach de la cultura hebrea, lenguaje hebraico, lo determina como el juez supremo. Entonces, él es el juez supremo de su propio tribunal. Por eso se llama el tribunal del Mesías. Y en el tribunal del Mesías está la señal o el derecho legal más poderoso que tenemos nosotros, que es la sangre del Mesías, la sangre de Yahshua o del Cordero K2. ¿Sí me explico? Tenemos la señal. Por eso en Apocalipsis 5 se menciona el Cordero y el León, la señal de la sangre y la señal de juez. El Cordero es la sangre inmolada, el León de Judá representa el juez, el que tiene el poder, la autoridad, el reino y el juzga. Entonces, en el tribunal de Yahshua hay que ir y apelar por la vida cuando intercedemos por alguien, de esa persona que está cautiva, en un cautiverio de enfermedad, de locura, de inmoralidad, de pecado, de inmundicia, pero espiritualmente hablando, esa persona ha sido llevada al inframundo, a los lugares llamados cavernas infernales,
ha sido llevada. Por eso es que a veces resulta un poco complicado que las personas puedan abandonar su pecado. La misma homosexualidad, que a veces es difícil para muchas personas salir y batallan con eso. Pero los que salen es porque han sido arrancados, sacados de esos lugares de inmundicia, de los espíritus de las aguas, en los abismos de las aguas, el Mexula, donde está Leviatán. Entonces, todas esas figuras son figuras de serie de cautiverios, y desde allí nosotros los arrancamos. ¿Sí? Por decir, a ver, las figuras de cautividad espiritual, dice, donde están las personas oprimidas por espíritus inmundos, malignos o espíritus de cautividad, es conocida como la tierra de las tinieblas o la tierra de las sombras de muerte, la tierra de la oscuridad donde no hay un orden, donde la luz es una oscuridad muy densa. Si ustedes leen capítulo 139 del libro de los Salmos, David habla de eso, cuando él dice: ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Dice: si fuera al cielo, estás allá. Si fuera a los abismos más profundos, si fuera al lugar de los muertos, tú estás allá. Para ti no hay nada imposible donde te puedas mover. Y utiliza una palabra que dice que para Yahweh la oscuridad más densa, para él eso es luz, porque él puede ver, porque todo lo irradia con su luz. Él lo puede ver. O sea, para él no existe oscuridad. Para él no, para las tinieblas sí. Para Hasatán y sus cortes angelicales sí. Porque ellos fueron enviados a los abismos más profundos y más oscuros, donde no hay luz. No hay. ¿No? Por eso se menciona esto. Entonces, allí aparece este asunto de los cautiverios: la tierra del olvido, el lugar de cautiverio espiritual, el pozo de la desesperación, el lodo cenagoso, y aparecen un sinnúmero de figuras en el libro de los Salmos que tienen que ver con cautiverio. Y estos dos lugares, Seol y Hades, es el lugar donde están cautivos. Por eso, miren, Apocalipsis 1:18, ¿qué dice? Dice que él, Yahshua, él es el que estuvo vivo, murió y resucitó. Ahora vive por los siglos de los siglos y tiene la llave, la autoridad del Hades y de la muerte. O sea, está hablando ahí de Seol y del Hades y del Abadón, porque el Abadón representa el lugar del imperio de la muerte. Y ya vamos a entrar al estudio del Abadón, de la palabra Abadón, para que ustedes se den cuenta de que es así como les estoy diciendo. Entonces, por eso él tiene, dice, las llaves sobre el Hades, que representa los lugares de cautiverio, los lugares donde operan los demonios, las cavernas infernales y todo ese, donde están cautivas las almas oprimidas por el diablo, por el maligno, donde están cautivas. No, son figuras de lugares. Entonces, el Abadón ya es otra cosa más. Y vamos a entrar al Abadón para que ustedes puedan ver la diferencia, ¿no?, de esto de aquí. Entonces, cuando se menciona Apocalipsis 1:18, ya hace referencia del Hades, que incluye el Seol, porque el uno es griego, el otro es hebreo, pero es el mismo significado. Y el Abadón, entonces, dice: yo tengo potestad, autoridad sobre la muerte y el Hades. O sea, sobre el Abadón, el Seol y el Hades. ¿Sí me explico? Está configurado así. Vamos a ver qué significa en este sentido el Abadón. Me río a veces porque tengo el gozo del Señor, uno. Y dos, porque me da gozo y alegría de saber que las tinieblas están siendo descubiertas, que el enemigo está siendo desenmascarado, que nosotros podemos interceder y liberar muchísima gente por el poder del Elohim de esos lugares, cuando sabemos cómo hacerlo. Y hay que romperlo, hay que borrar sus nombres de esos libros demoníacos. Y así, cuando se intercede por un lugar, por una ciudad y todo,
todo eso, cuando se interceda a favor de un grupo de personas. Me río es porque me da gozo, me entra alegría de saber que tenemos las herramientas más apropiadas, que es el conocimiento y la revelación. Y tenemos el derecho legal más poderoso, que es la sangre del Cordero Kadosh. Y toda potestad de las tinieblas tiene que someterse al poder de la sangre Kadosh, porque el libro de Apocalipsis capítulo 12, verso 11 dice: hemos vencido por el poder de la sangre del Cordero Kadosh. Entonces, en el tribunal del Mesías, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar? La sangre del Cordero Kadosh como nuestro derecho legal. Entonces, cuando oramos y acudimos a la sangre del Cordero Kadosh que nos redime, rompemos toda forma de cautiverio, de cautividad. Toda forma de iniquidad se rompe ahí. Sea cual sea el tipo de cautiverio, de hechizo, de encantamiento, de cualquier cosa que le hayan hecho, brujería, santería, lo que sea, cualquier cosa que se haya hecho, tiene que rendirse ante el poder de la sangre Kadosh. Y tiene que soltar eso. ¿Por qué? Porque lo estamos reclamando mediante juicio ante el tribunal del Mesías. Entonces, automáticamente, Hasatán es llevado a la corte celestial, llamada Tribunal del Mesías, y tiene que soltar, porque no tiene argumento, porque ningún hechizo es más poderoso, ningún acto satánico es más poderoso, ninguna actividad de brujería es más poderosa, ninguna actividad de santería, de chamanismo es más poderoso que el poder de la sangre del Cordero Kadosh. Entonces tienen que rendirse y soltar las vidas obligatoriamente. Tienen que hacerlo, aunque no les guste. Muy bien, vamos a ver lo que es el Abadón. El Abadón. El Abadón simboliza el lugar de la destrucción o de la perdición eterna. Por eso es que también se refiere simbólicamente, metafóricamente, al lugar de tormento, se refiere al infierno ardiente, se refiere a ese lugar de castigo eterno, por eso se lo asocia así, al lugar conocido como el imperio de la muerte. El imperio de la muerte es como un lugar, así más o menos como el monte de la destrucción, sería el antónimo del monte el monte de Sión. El monte de la bendición sería el antónimo, o sea, lo opuesto, lo contrario. Y aparece el Abadón como la figura de el desierto de Dudael, el monte de la destrucción, que son figuras simbólicas, sinónimas, que están en las Sagradas Escrituras. Ahí están. Y todas giran alrededor de Jerusalén. Todas giran alrededor de Jerusalén. Los 7 montes que rodean Jerusalén son la figura simbólica profética de los 7 montes de Sión, y que Yahweh está alrededor de su pueblo, y que Él habita en medio de su pueblo, y que Él protege totalmente a su pueblo. Pero a su vez, antes esos 7 montes se convirtieron también en montes de la destrucción por causa de el sacrificio de niños, de reyes, en los tiempos de los reyes, sacrificaban a sus propios hijos, a Moloch, a Marduk, a cualquier espíritu de la muerte, y eso hizo que esos lugares se convirtieran también en el monte de la destrucción. Ya cuando entremos sería segundo nivel de la escuela de profetas, ahí vamos a hablar sobre las dimensiones celestiales, y ahí les voy a explicar a perfección lo que es el monte de Sión, que es el monte de la bendición, y el monte de la destrucción, que Jeremías 51 lo menciona, y hablando figurativamente de Babilonia, y toma a Babilonia, o a la gran Babilonia, la gran ramera, como la figura simbólica de ese gran monte de la destrucción que está en ruina, ruina, ruina. O sea, está arruinado, perdido, vencido, destruido. Lo menciona así. Muy bien. El Abadón representa
el lugar de la corrupción, o sea, toda forma de corrupción está allí, o parte de allí, es la sede, el mal, origen del mal, desierto de Dudael, Azazel, son términos que creo que en Levítico 16 se menciona Azazel en el gran día de la expiación, y es el nombre que se le da a Satán, y es el nombre que significa el origen del mal, como el gorro frigio, el que usa Papá Noel, o el que usa también el Vaticano, eso se llama gorro frigio, y ese gorro frigio significa origen del mal, o sea, toda forma de maldad, de corrupción y todo eso. Allí encontramos en el Abadón el lugar de la eterna muerte. De allí se desprende el término monte de la destrucción, porque es el lugar de la eterna muerte o de la muerte eterna. En hebreo se conoce como Ha-Masjid. Ha-Masjid, así se conoce. De la palabra Shamad. Y la palabra Shamad significa aniquilación o exterminio. Significa eso. Aniquilación o exterminio. De la palabra Shamad. De Shama, pero terminen de Shamad. En hebreo es Ha-Mashad. Así se menciona. Y significa el lugar de aniquilación. O sea, es el lugar de la matriz de toda forma de maldad, de iniquidad. En ese lugar está. Entonces, ese lugar, que se refiere también como un lugar de tormento, con ese nombre se utiliza en la Sagrada Escritura, es donde aparece como asignación a un guardián o a un portero, al que le llaman el capitán de los espíritus destructores, al Apolión, que sale del abismo, eso dice Apocalipsis 9, que sale del abismo, que vas a atormentar al final de los tiempos durante 5 meses, que es metafórico, figurativo, no son 5 meses calendario, digamos así, no, representa algo figurado. Los 5 representan una mano, o sea, es un mover de las tinieblas, como las manos de las tinieblas, las manos del mal. Por eso hay un ídolo de brujería, hechicería, que se conoce como la mano de gloria. En la cultura hebrea se conoce como el Hansa, y representa una mano más o menos así, puesta así, una mano. Y en Israel se lo conoce como un símbolo, y para Israel representa la mano de Yahweh, para ellos. Pero es un símbolo pagano, porque eso es más cabalístico que otra cosa. Eso es hechicería mismo. Entonces, siempre hay esa figura conocida como el Hansa, o como la mano oscura, la mano negra, la mano de gloria, la mano del Fátima, también se la conoce, que es el antitipo, es la contraparte del mover de la mano del Elohim, como dice el libro de los Salmos, me parece que es. Fuerte es tu mano, ¿no? A tu diestra, justicia y juicio es el cimiento de nuestro Elohim, y así. Entonces la mano de Yahweh nos protege a nosotros, la verdadera mano de Yahweh, ¿no? Y está configurada en ese número 5. Entonces, la humanidad que rechazó al Mesías, o que rechaza al Mesías, va a ser atormentada, porque ha desafiado al Cordero K2. Entonces los espíritus inmundos empiezan a venir, empiezan a actuar contra ellos y los atormenta. Por eso es que este líder que salió del Abadón, del gran abismo, a este líder que se lo llama el espíritu apoliónico o Apolión o destructor, ¿no? Sale de ahí y se lo conoce como el rey de las hordas de espíritus infernales destructores. Salen del abismo en forma antropomorfas. ¿Cómo salen? Dice, rostro de hombre, pero tiene forma de caballo, se parece a una langosta, tiene cabellera o crin de mujer,
tiene dientes como león, tiene coraza de hierro, tiene cola y cabeza de como serpiente, y también tiene aguijones como las escorpiones. Entonces sale de esa figura. Todos estos espíritus destructores salen ahí. Están en Revelaciones capítulo 7, capítulo 9, versos 7 al 11, capítulo 16, capítulo 17, versos 8 y 11. Encontramos todo este tipo de información allí para que ustedes se den gusto de ver cómo las Sagradas Escrituras están claras. Entonces, este mismo Abadón también es conocido como el lago de fuego, que es la expresión más usada por el apóstol Juan cuando habla de Apocalipsis, en donde Hasatán y sus ángeles serán echados allí. Ese es el lugar reservado para ellos. Por eso es que algunas veces el Abadón puede ser el espíritu destructor, monte de la destrucción, como también puede ser el lugar donde los espíritus caídos están atrapados. O sea, especialmente los que eran de la primera jerarquía, los que estaban en lugares celestiales. Ellos fueron confinados a los abismos más profundos, oscuros, los más profundos, los más oscuros, y como cautivos. Apocalipsis 20. Y por eso no pueden salir. Los que operan son los otros, los que se mueven en regiones celestiales y los que se mueven en el tercer cielo, que representaría la atmósfera terrestre. Así va. Muy bien. Entonces, estos ángeles que perdieron su dignidad fueron juzgados por Yahshua HaMashiach, fue el supremo, cuando él desciende en Pesach, 3 días está, desciende y da testimonio a través de la sangre en todo su cuerpo, en 7 partes de su cuerpo, da el testimonio de la sangre y vence al mismo imperio de la muerte allí. O sea, era necesario dar el testimonio. Por eso dice Apocalipsis 12:11, hemos vencido por el poder de su sangre y el testimonio que nosotros damos de aquella sangre. ¿Por qué? Porque ese testimonio es reconocido en el Abadón, en el imperio de la muerte, en el lugar, en el monte de la destrucción, en el lugar conocido como desierto de Dudael. Son figurativos y todo eso está en la Biblia. Todos esos nombres están en la Biblia, sino que hay que buscarlos. Ahora que tenemos inteligencia artificial, ponga ahí desierto de Dudael y rapidito le sale hasta dónde está bíblicamente. Si quieres desierto de Dudael, versículo bíblico. Monte de la destrucción, versículo bíblico. Y usted lo va a encontrar rápidamente. Ahora sí. Yahshua HaMashiach, como dije anteriormente, resucitó y tiene las llaves, que quiere decir autoridad, sobre la muerte, el Abadón, y sobre el Hades, Seol. La muerte es el Abadón. Es el imperio de la muerte. Entonces, Yahshua venció al último enemigo a vencer, como dijo en Mateo 4, versos 14 al 16. Al último enemigo a vencer es al imperio de la muerte. Y él tuvo que ir hacia el mismo Abadón a dar testimonio por su sangre. Eso es lo que representa esa acción de Pesach. Y esos días, 3 días que estuvo en ese lugar, dio testimonio y resucitó. Y después de 40 días ascendió, recibido, Apocalipsis 5, recibido en el cielo, en el Shamayim, y establecido como rey en su trono. Todo ese es el proceso, sería el proceso. Muy bien. Dice, el último enemigo que Yahshua venció al resucitar precisamente fue la muerte. Y ahí es donde la muerte ya no tiene potestad sobre nosotros. Y nosotros, los que creemos en el Mashiach, no estamos, estoy hablando espiritualmente, no estamos sujetos a la muerte. Mire que cuando venga Yahshua el Mesías, no moriremos, sino que seremos transformados. 1 Corintios 15, del 32, 33 en adelante.
seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, los que estemos con vida. ¿Sí me explico? Por eso ni siquiera veremos la muerte, sino que automáticamente seremos transformados en el gran día. Si nos toca vivir ese gran día. Y si no, pues no morimos, sino que dormimos. Se utiliza el término dormir, de anastasis, un griego que significa anestesia. Y es el mismo estado anestésico que a veces las personas cuando mueren quedan y tienen que esperar la resurrección para ser juzgados. Así va. Entonces ahí es donde Pablo lanza su grito de guerra y le pone ahí con esos signos de admiración, sería. Le pone ahí y dice: sórbida es la muerte en la victoria de nuestro Mashiach, de nuestro Mesías. Sórbida, que quiere decir absorbida, destruida, aniquilada, exterminada, quebrantada, despedazada es la muerte en la victoria de nuestro Mashiach. Entonces algunos, dice Pablo, verán la muerte, otros serán transformados por el Mesías. Quisiéramos que el Mesías venga y seamos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Sería glorioso, extraordinario. Muy bien. Hasta allí el estudio de estas tres palabras: el Seol y el Hades, que significa lo mismo, y el Abadón. Abadón. Hasta allí. Estos lugares ya fueron destruidos y destronados por el poder de la sangre del Cordero Caduce. Ya fueron eliminados. No tienen poder. Ya no tienen poder. Por eso es que Yahshua decía: la muerte no tiene poder en él. La muerte no tiene poder en él. Porque él tiene la autoridad suprema. Él es el supremo. Él ya lo venció. Y se ha convertido en el juez supremo, tribunal del Mesías. Entonces, todo lo que llevemos al tribunal del Mesías, el Mesías, a través de su sangre, lo resolverá. Entonces, hacia allá tenemos que ir, porque todos en algún momento somos probados, todos en algún momento podemos ser atacados por las tinieblas. El brujo querrá hacer. Últimamente estamos viendo que en muchas partes del planeta están operando muchísimo los brujos, entrando a las congregaciones y desde allí haciendo algo que se llama formación mística reticular de territorio y de maldad, sea de territorio o sea de maldad, poniendo anatemas. Los brujos y hechiceros que se convierten al Mesías, al Señor, ellos cuando se convierten confiesan muchas cosas. Y ellos confiesan justamente toda esta forma de ataques, cómo entran a las iglesias, cómo atacan a los ministros, a la familia de los ministros, a los líderes. Y establecen formaciones reticulares a través de regalos, de obsequios, cosas que le regalan y las personas los llevan a sus habitaciones, los ponen allí. Hoy día justamente, yo creo que el Elohim tiene el control de todo. Hace como unos 2 meses me regalaron una loción bonita. Pero la loción tenía el nombre de Dark, D-A-R-K, Dark. Y hoy que estaba orando en la madrugada, el Señor me hace ver esa loción que me regalaron. Y estaba enterita, que se llamaba Dark. Y empiezo a analizar. Dark significa lugar de oscuridad. La dark significa algo oscuro, algo de tinieblas. Significa confusión. Eso es lo que significa dark. Es más, en los títulos que les ponen a las películas, cuando utilizan el nombre dark, utilizan también la configuración de el ángel de la muerte. O sea que me regalaron una loción
que dice dar y que su significado es el ángel de la muerte. Dice, también representa la confusión, la ceguera, el estupor. Entonces, lo puse en mi cuarto, ¿sí me explico? Y cuando el Elohim me habla, hoy en la madrugada, me dice, sácalo y bótalo. Y fue lo primero que hice, lo saqué, lo boté y lo destruí. Y estaba enterito, ¿eh? Entonces, hasta esas cosas sencillas, los brujos hechiceros dicen que a través de eso, que se convierten en anatemas o se convierten en altares, pueden interrumpir, interferir y querer dañar aún en los sueños a los ministros del Elohim. ¿Sí me explico? Entonces el enemigo se la vale por todos los medios y necesita el enemigo introducir algo en tu habitación que sea o que esté relacionado con las tinieblas, ¿no? Para poder ingresar y tener, o pretender sería, tener derechos sobre ti para tratar de afectarte. Entonces el brujo, ¿qué hace? Entra a la iglesia, te regalan. En una ocasión, ya para finalizar, esto fue hace algunos años, como en el 2012, llegó una bruja a la iglesia y la bruja empezó a querer ganarse la confianza y que por aquí, y sí que me regalaba cosas, a mi esposa también, y me regaló una pecera. Yo decía, dame pan, no tengo tiempo ni de cuidarme a mí mismo, tengo que cuidar a un pececito. Bueno, no importa. Pero ¿qué pasó? Ya después que fue descubierta, los peces se murieron de la piscina, en la pecera, perdón. Y tuvimos que botar todo, pecera y todo. ¿Por qué? Porque la pecera era el anatema que había introducido en la casa para desde allí, a través de los ojos de los peces, poder mirar todo lo que se mueve en mi casa. Esto hizo la bruja. Todo lo descubrimos porque al final le pudimos ministrar liberación. Y tuvimos que romper todo lo que esta persona hacía. Y el Elohim me dijo que ese mismo espíritu estaba atacando a las iglesias de la ciudad. Y que el trabajo de esta mujer era 7 iglesias a las que tenía que entrar a destruir. 7 iglesias. Y ella había pasado yo no sé por cuántas iglesias. Y ella era la que tenía experiencias. Sería tipo súcubo o íncubo. Y supuestamente era la mujer del diablo. Y tenía relaciones íntimas con espíritus inmundos. Este tipo de persona era eso. Y nos tocó enfrentar. Creo que más o menos después de unos 3 meses que empezamos a descubrir todo, ahí sí rompimos, quebrantamos, le ministramos liberación y desapareció hasta de la iglesia. Ya no existía más. Porque tuve que volar. Como a los meses, años quizás, me la volví a encontrar y me pidió perdón porque dice que ahora sí está siguiendo al Señor, pero en otra iglesia. Está siguiéndolo. Ahora sí, dice. Y me viene a pedir perdón. Y me dice, pastor, y usted tiene que perdonarme, porque usted es un hijo de Dios. Así que tiene que perdonarme, aunque yo le haya hecho todo el mal, todo el daño, o haya querido hacerle daño. Era muy terrible. Entonces, estas situaciones son reales, son verdaderas. Por eso, al conocer la diferencia entre Seol y Hades, que es lo mismo, y Abadón, que es otra cosa, pero que tiene que ver con algo similar y que tiene que ver con todos los alineamientos hacia el inframundo, donde en el satanismo se conoce supramundo, mesomundo e inframundo. Se lo señala así. O sea, una conexión de este segundo cielo hasta abajo, hasta el inframundo. Y ahí es el operar de las tinieblas, abajo. La cultura china se conoce como el reino de la oscuridad o de las tinieblas, que tiene 9 cielos o 9 lugares de descenso, inframundo.
Por eso se llama espirales descendientes, ¿sí? Descendentes, perdón, espirales descendentes. Y lo que nos conecta a nosotros al trono del Padre cuando lo adoramos, le servimos, le amamos, oramos y todo eso. Entonces, así van configuradas esas líneas, ¿no? Entonces, sería hasta allí la enseñanza de hoy. Así que si alguien tiene alguna pregunta, alguna opinión, si todavía no ha quedado tan claro y necesita aclarársele algo, les recomiendo que vuelva a ver el video cuando lo publique. Muy bien. Ahora sí, Reverenda Beatriz Chávez Rivera. Estamos a su orden. Profeta Eliana está levantando la manita. A ver, pues, la duda Bueno, del muy final. buenas noches a todos los hombres y mujeres de Dios que están al frente. Sabe, usted tocó algo bien importante y a nuestra congregación se congregó una mujer que es haitiana y esta mujer salía con un hombre brujo de Haití también. Y él se desaparecía para Haití y la controlaba, le quitaba todo el dinero, era un desastre. Pero le dijo, yo quiero platicar con tu pastora. Entonces le dice, bueno, ve a la iglesia. No, le dice, pero a la iglesia yo no dentro. Entonces, él lo que empezó a hacer era con ella misma, me mandaba jugos, jugo de mango, jugo de esto, jugo del otro, de esas botellas que son caribeñas, ¿verdad? Y aquellos botellones concentrados y eso. Y desde que ella me decía, mira, mi novio te manda esto, y ella misma no se daba cuenta, pero era raro, y cuando yo bajaba la cosa y el Señor me decía, no vayas a tomar eso. Mm. Y yo lo que esperaba, porque ella me venía a dejar, era que él se fuera ella y afuera yo lo botaba, ¿va? Pero algo que yo le doy gracias a Dios, que ella se quedó en la iglesia. Alex la conoce, yo la quiero mucho, ella me dice mi mamá, mamá, es que no la pudo arrancar. Y empecé a tratar la vida de esa mujer y ella cambió grandemente, que ella misma se dio cuenta que él abusaba. Le digo yo, él, por eso todas las botellas que me mandaba, le digo, yo nunca las tomé, yo las botaba afuera. Entonces, usted hablaba de ese inframundo y casualmente yo he estado pasando muchas situaciones muy mal de enfermedad. Y yo le decía, Señor, tú eres Jehová, Elohim, Dios supremo. Y esto que yo paso no es más grande que ti, no puede estar arriba de ti y desechando y todo eso. Y en un momento llegué a creer, porque tenía que ver con un cambio de medicamento que me dieron, que todavía no estoy bien, eh, que es para epilepsia, pero también es bueno para la neuropatía, que ese es el problema este. Y empecé por ese lado a rechazar a desligarme de todo. Y entendí algo hoy esta noche, que aún las enfermedades, nosotros podemos ser arrastrados a esa debilidad y poder físicamente, ¿verdad? Estar como en una área o antesala, no sé cómo poderlo decir, ¿verdad? De lo que usted decía, el inframundo. Yo sí siempre tengo mucho cuidado cuando trato la gente. Cuando yo no
me relaciono con la gente que yo trato, guardo la distancia, todo va alrededor, porque solo Dios conoce las intenciones del corazón. Y la salamería, la mucha atención, como yo siempre he sido, tengo experiencia de trabajar en un salón de belleza, ese fue mi fuerte. Uno ya sabe que atrás de la salamería que hay algo que es desconocido a uno, pero uno sabe que no es bueno. Todo el salamero, todo aquel que amiguita, que esto, no, yo guardo la distancia con eso. Así es. Porque uno tiene que ser celoso. Eh, por ejemplo, los significados de muchas cosas. Usted dijo algo. Esa loción que le regalaron, la aroma es deliciosa. Es deliciosa. El dark es delicioso. Pero en sí su nombre dice muchas cosas, ¿verdad? Y, y son detalles. Y uno como intercesor, como esa gente que está al frente territorial, tiene que, yo le digo a Alex siempre, vigile, vigile. Muchas veces él tiene sueños y eso le digo, porque también si yo no tengo una respuesta exacta, no le digo, llame al profeta Rubén, que él le pese, porque también uno puede abrir puertas al no dar una información correcta, ¿verdad? Eso es lo que puedo rescatar de en realidad lo delicado que es no ignorar lo que significa estos tres nombres que Así son es. espirituales, ¿verdad? Hoy nosotros, los ministros del Elohim, tenemos que tener muchísimo cuidado, porque el enemigo buscará mil maneras de tratar de ubicar algún anatema en nuestra casa para desde allí tratar de afectar. Más o menos, ¿te acuerdas, Alex, el sueño que tú me estabas haciendo referencia hace unos días? ¿Te acuerdas? Entonces, el daño estaba allí. O sea, es en la casa, es en la iglesia, buscan es destruirla. Trabaja con los líderes, confundirlos, que caigan en aspectos jezabélicos, que entren en disensiones, que entren en estados de orgullo, de competencia y que se quieran ser los mejores y que, bueno, entren en altivez y todo. Todo eso es un trabajo de brujería dentro de la casa. Es un trabajo de hechizo ahí. Los brujos y hechiceros van hasta con dinero embrujado y lo tiran en el canasto de la ofrenda, lo ponen allí. Y por eso es que uno hasta tiene que orar, despactar en cualquier momento, cualquier situación es de esa, porque buscan obviamente tratar de maldecir económicamente a la iglesia y secarla. O sea, son situaciones así. Nosotros tenemos bastantes luchas así, porque como tenemos el equipo de intercesores activado durante el culto, antes y después, los intercesores están allí. Durante el culto están por todo el área del espacio donde se realiza, en el área de los baños, en el área de las puertas, están por todos los lados. Están intercediendo, rompiendo, quebrantando y cosas así. Y cuando el Elohim dice, hay que darle la vuelta a la manzana, le damos la vuelta a la manzana. Cuando el Elohim dice, hay que ponerse en la parte principal de la entrada y sonar shofares, vamos y sonamos los shofares ahí, a la puerta de la entrada. O sea, eso hacemos siempre dirigido por nuestro Elohim, por el Señor, porque es necesario. Es necesario. A veces hemos visto que quieren entrar espíritus inmundos a través de personas que supuestamente vienen a buscar, entre comillas, a Dios, pero en realidad no es que vienen a buscar a Dios, sino que vienen a querer hacer sus males. O sea, y esto no es un asunto nuevo, esto es un asunto de toda la vida, ¿sí me explico? De toda la vida. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado de lo que tenemos en casa, de lo que nosotros aceptamos como regalo, de lo que nosotros aceptamos como comida. Un profeta hondureño, amigo mío, de hace años, 2011, 2013, por ahí, él siempre decía, llévame a comer a un lugar donde realmente pueda estar seguro de que la comida no esté contaminada con hechizo, con brujería. No quería comer por así de nadie de la iglesia, sino, bueno, en tu casa yo como la comida que prepara tu esposa.
porque él dice, se cuidaba mucho porque le habían hecho muchas brujerías a través de comidas y de bebidas y de cosas por el estilo. Entonces, nosotros tenemos que como que activar mucho el discernimiento de espíritu para poder estar atentos, porque el enemigo trabaja a través de brujos con algo que se llama altar de cabecera. Entonces, en el altar de cabecera es en el lugar de nuestra habitación, donde descansamos, el cuarto máster, digamos así. Allí empieza a trabajar y a poner algún elemento, ya sea de regalo o lo que sea, para que desde allí, a través de ese elemento, empezar a perturbar, a molestar, empezar a trabajar creando malestares neuropáticos específicamente, problemas neurológicos de todo tipo, ¿no? Para que nos sintamos mal totalmente. O sea, entonces empiezan así. Y esto no es asunto de ya, sino que trabajan de a poco, de a poco, de a poco, de a poco. Por eso tenemos que cuidar. Y escuché un testimonio de alguien que decía, por eso es tan importante la oración cuando tú ya te vas a dormir, cerrando puertas, bloqueando toda actividad que el brujo y el hechicero, el agorero quiera hacer contra ti mientras duermes. Por eso es necesario bloquearlo, anularlo, cancelar y atar cualquier cosa que el enemigo se mueva. ¿Alguien más? Reverenda Beatriz Chávez Rivera. Gracias, profeta Eliana. Muy importante ese aporte. La profeta Connie. Llama. Adelante, profeta Connie Aleluya. Maddox. Gloria a Dios. Profeta Rubén, al principio de la clase, cuando hablábamos acerca de las personas que eran llevadas a ultramundo, y que eran atadas y que eran personas que eran su alma la que era atormentada. Claro. La pregunta que yo tengo en esta noche es, ¿cómo ministrar y ayudar a una persona con espíritu profundo de suicidio? Ya. Miren, eso es bastante fuerte, porque no es un asunto de un momento, es un asunto de un proceso. Un proceso en que trabajan con el oído y con la mente de la persona. Tratan de meter ideas, pero es a través de hechizos, de embrujitos, espíritus de muerte van. Hay que trabajar rompiendo las ideas que hay en la mente, sería. Empezando por ahí. Hay que quebrantar todo, pensamiento, idea. Hay que anular esas palabras. Hay que pedir perdón por esas palabras. Hay que pedirle perdón a Dios por la idea la idea suicida, digamos así. Cualquiera que sea la razón, la causa, un trauma, una herida, un dolor profundo, una depresión profunda, cualquiera que sea la causa. Que abandono, soledad, o que alguien la traicionó y que por eso está con tantos deseos de quitarse la vida. No tiene sentido vivir, porque ese es el concepto real de la depresión, la pérdida del sentido de la vida. Entonces, trabajan, esos hechizos son trabajados en la mente. Trabaja mucho primero en la mente. De la mente viene al corazón la toma de la decisión para poder acabar con su propia vida en ese sentido. Es el mismo espíritu del homicida, del suicida, del, ¿cómo es que se llama? Femicida, de los femicidios. Es el mismo espíritu inmundo que opera ahí. Por eso hay que romper todo argumento. Ahí es donde dice 2 Corintios 10, del 4 en adelante, que hay que llevar cautivos los pensamientos, las ideas, los argumentos, todo al conocimiento de Yahshua. Hay que llevarlos. Entonces hay que trabajar. Eso se trabaja mucho con intercesión. Y hay que romper en el corazón de ellos, en la mente de ellos, ese pensamiento. Pero también es importante abordarlos, porque el enemigo buscará el mínimo momento para quitarle la vida. Y eso puede suceder a veces en un momento. Entonces necesitamos trabajarlo, operarlo ahí. Necesitamos movernos en ese campo. Y obviamente hacer actos proféticos con las personas. Arrancarlos del lugar de cautiverio, que es el valle de la soledad. Es el valle del abandono, de la tristeza. Es eso, arrancarlos de ese lugar de cautiverio. Hay que escribir, hay que borrar el nombre de aquella persona
de cualquier altar, hay que arrancarlos de cualquier altar, de cualquier trono, de brujería, hechicería, magia negra, vudú, cualquiera que sea la escuela, hay que arrancarlo de ese lugar, del altar en la que la pusieron, hay que arrancarlo. Hay un diseño que se conoce como desastre descendente. Desastre descendente. Es un diseño que va de a poco autodestruyendo a la persona o destruyendo a la persona. Va de manera descendente hasta que la persona queda totalmente arruinada, no solo financieramente, sino de salud. Entonces, hay que destruir todo antidiseño que se conocido como desastre descendente. Ese diseño es provocado justamente por brujos hechiceros y ese antidiseño está en los altares de consagración demoníaca y eso se conecta directamente al inframundo y por lo tanto está en una región de cautividad. Entonces, esas personas o ese tipo de personas están en región de cautividad y hay que interceder fuerte y hay que arrancarlos, pero con las estrategias. Hay que borrar su nombre de allí, hay que romper el altar, destruir el altar, cualquiera que sea su nombre. Mire, el día, no, a inicios de marzo, estuve en Cuenca. Voy llegando, viajé en la noche, voy llegando, creo que 6:30, 7 de la mañana, 6:30, llegando. Antes de bajar del bus, el Elohim me hace tener, no sé si fue sueño o visión, pero yo creo que estaba despierto. Y me hace ver algo, donde veo a una mujer en traje de dormir, en bata, color azul, de mediana edad, 35, 38 años. Y veo espíritus inmundos también. Y estos espíritus inmundos decían, se iban contra la mujer y le decían, ha fracasado el ritual. Y yo justamente el tema que iba a llevar al grupo de ministros ahí en Cuenca, que son algunos, íbamos a hacer una especie de entrenamiento sobre cómo ministrar sanidad, liberación, romper maldiciones y cosas así. Y justo el Elohim me dice, después de ministrar liberación, eso es lo que va a pasar. Me dice, los espíritus inmundos a los cuales invocaron, los espíritus inmundos a los que levantaron altares, se volverán contra ellos porque sus trabajos y sus hechizos fracasarán. Y me puso una familia, una persona, y que no iba a estar en el entrenamiento, pero yo la llamé y le dije, mira, el Elohim me dice esto. Y justo ella había enviado al esposo a recogerme al terminal. Entonces, cuando lo veo a él, entiendo que el asunto era con ellos y que tenía que sacar un tiempo para ir a las casas de ellos a ministrarles. Y eso fue lo que hice, aunque ella no fue al taller. Tuve que sacar el tiempo porque el Elohim me lo había revelado. Entonces, el Elohim me dice, en el momento en que empieces a ministrar liberación, esos altares, tronos, esos hechizos, esos embrujamientos, todo lo que se hayan querido hacer, se va a destruir y se va a volver contra ellos. O sea, los va a destruir a ellos porque fracasarán. Y como ellos son espíritus de muerte y destrucción, buscarán algo a que destruir o dañar. Así como cuando los espíritus inmundos pidieron del Gadareno, creo que es, pidieron ir a los atos de los cerdos. Entonces los demonios salen a querer destruir. Entonces decían en la visión que tuve, decían, no, la misión ha fracasado, el trabajo fracasó y ahora hemos venido a destruirte a ti porque no pudimos hacer nada. No pudimos destruir a la persona sobre la cual se hizo ese hechizo, ese trabajo. O sea, fue algo así. Y eso reciencito. Los pastores en Cuenca, yo les compartí a ellos el asunto. Entonces, como enseñamos y ministramos liberación, sanidad y todas esas cosas, rompimiento de maldiciones, entonces en el momento me dijo el Elohim en que empecemos a romper, en el mundo espiritual también se va a romper.
y todo lo que había sido llevado a esas regiones de cautividad se romperá. Entonces, así que funciona, reverenda Connie Mattox. Espero que estés satisfecha, y si todavía no estás satisfecha, llámeme. Cualquier Amén, ratito le amén, puedo contestar y podemos hablar sobre amén. el asunto. Si todavía no está satisfecha con lo que le acabo de decir. Mire, es que las cosas vienen por revelación, el profeta. Es el Elohim el que nos revela en el tiempo, en el momento, en donde, cuando Él quiere y cuando Él va a operar, Él va a hacer. Él nos va a dar la estrategia. En noviembre del 2025, los primeros días, el Elohim me reveló esto. Me dice, yo les voy a enseñar todo lo que necesitan saber en cada situación, para enfrentar cada situación de confrontamiento con las tinieblas. Él nos va a revelar lo que tenemos que hacer. Entonces, en casos como estos hay que interceder. ¿Para qué? Precisamente para que el Elohim nos revele qué es lo que debemos hacer, cuál es el diseño que tenemos que utilizar, cuál es la clave, porque la maldición, Proverbios 26:2, nunca vendrá sin una causa. Siempre hay una razón, siempre hay un derecho que el enemigo tiene, sea ancestral, maldición por linaje, maldición por línea de sangre, maldición por derecho legal, por derecho parental, por línea de tiempo, cualquiera que sea esto. Entonces, siempre hay una causa y con la intercesión el Señor nos revela la causa y empezamos a romper y a arrancar a esa gente de las cadenas del inframundo. Listo, reverenda Connie Mattox. Amén. Gloria a Dios poderoso. Aleluya. ¿Alguien más? Reverenda Beatriz Chávez Rivera. Creo que ya todos están, son doctores ya. Bueno, entonces aprovechamos para despedir y cerrar Amén. esta escuela de profetas Punta de Diamante en su reinicio, ¿no? Entonces vamos a darle gracias a Elohim y aprovechemos para ver si sacamos a alguien de las cadenas del inframundo también. Padre, en el nombre de Yahshua HaMashiach, Rey del cielo, tu palabra es expuesta, nos enseña, nos educa, nos forma, nos da discernimiento, nos trae sabiduría. Tu palabra, eterno Elohim, nos posiciona. Tú le dijiste a Moisés, yo estaré contigo. Del hebreo Targum Onkelos. Y Targum Onkelos significa, mi palabra es tu ayuda. Nosotros sabemos, Elohim viviente, que tu palabra es nuestra arma, es nuestra espada, es nuestra fuerza. Y por tu palabra todo tiene que sujetarse y someterse a tu poder y a tu autoridad. Targum Onkelos, mi palabra será tu ayuda, se traduce. Rey del cielo, tu palabra es nuestra ayuda. Y por tu palabra, Señor, quebramos tronos, dominios, quebramos altares, quebramos, Señor, todo altar que se haya levantado con antidiseños en contra de tus siervos en la tierra, en las naciones, en cualquier parte, en cualquier lugar, en cualquier ciudad, en cualquier país, eterno Elohim, en todos aquellos que nos conectamos a través de este medio, eterno Elohim, sean rotas los yugos, sean rotos los pactos, sean borrados los antidiseños, sean borrados los nombres de los que han querido llevar cautivo alguna situación, algún cautiverio espiritual. Declaramos que el Hades, el Abadón, no podrá retener, no podrá sostener, porque ante el tribunal del Mashak nosotros los llevamos, ante el tribunal del juez supremo, y ante él, allí en ese lugar, apelamos por la sangre bendita del Cordero Kadosh, para que podamos experimentar una plena libertad, Señor. Se rompen las maldiciones de enfermedades, se rompen las maldiciones de enfermedades neurológicas, neuropáticas, se rompe, Elohim viviente, todo tipo de maldición, de enfermedad en los cuerpos. Se rompe, Señor, toda maldición de almas llevadas en cautiverio, cazadas por redes mágicas, velos mágicos,
cordones mágicos. Nosotros hoy declaramos libertad, porque se rompe y se anula el derecho legal, se rompe y se anula el argumento que las tinieblas están utilizando. Se es llevado cautivo todo pensamiento, idea, fortaleza mental, toda estructura estratagema del diablo que quiera usar en contra de los hijos de Dios y aún de las personas que no conocen hoy todavía al Elohim viviente. Nosotros hoy decretamos, Señor, que viene el tiempo de nuestra libertad y de la libertad de toda persona que ha estado bajo cautiverio. Declaro que tu unción K2 está sobre tus ministros, profetas y los ministros del nuevo pacto, Señor. La unción K2 está sobre ellos para que sobre ellos venga revelación, entendimiento, capacidades, autoridad y tomen Elohim viviente, el derecho legal supremo que es la sangre bendita del Cordero K2, el gran nombre del Mashiach, en su gran tribunal, y sea destruido toda acechanza y todo trabajo, hechizo agüero que se haya realizado en oscuridad, en las tinieblas. En el nombre de Yahshua Hamashiach no hay poder antagónico que no tenga que someterse al poder de la sangre del Cordero K2. Toda tiniebla, Señor, se somete por el poder de tu palabra a la sangre bendita del K2, que dio testimonio en el Abadón, en el imperio de la muerte, a los encarcelados, a los caídos, en el nombre de Yahshua. Él dio el testimonio y pudo decir: destruida es la muerte en la victoria de nuestro Mashiach. Gracias, eterno Elohim. Declaramos vida y sanidad, salud y bienestar. Declaramos restauración física, almática y espiritual. Declaramos un avivamiento, una restauración poderosa, unción poderosa. Declaramos un derramar de gloria, de aceite, de unción para ministrar sanidad y liberación. Soberano, Rey del cielo, gracias te damos a ti, poderoso Elohim. Hay una unción que viene como fuego, que está saliendo desde el cielo, está derramándose desde allí, así como se derrama la miel cuando se vacía el recipiente. Así es una unción, pero es de fuego, que va a quemar la inmundicia, que va a quemar y destruir agüeros, actividades de brujería, hechicería, amuletos, hechizos, encantamientos, que va a empezar a destruir, a cancelar todo, a quemar altares, tronos demoníacos, para que las almas sean liberadas en su gran nombre. Así lo sellamos, poderoso gran Rey. A ti y a tu nombre sea toda gloria. Y nos veremos próximamente en otro episodio más de la Escuela de Profetas. Así que bendiciones para todos. Amén.